Bien, bueno, pues los saludo nuevamente. Vamos a tratar de centrar un poco las ideas de lo que hemos estado comentando en relación a todo este apasionante tema de la argumentación jurídica. Haremos alguna referencia general y bueno, ya haremos algunos casos también para poder avanzar en esto de la comprensión de todo lo que hay alrededor de la argumentación jurídica. Eh, Antes que nada, les pediría que todo lo que hemos estado comentando en relación primero a la complejidad que existe para el entendimiento de todo el contexto jurídico. Segundo, la imperiosa herramienta que debemos desarrollar a través de la racionalidad. Es un factor fundamental que sepamos cómo pensar, cómo articular nuestras ideas de manera clara, cómo poderlas desarrollar. Y dentro de la racionalidad, acuérdense, mucho es el cuestionamiento de cómo puedo utilizar la razón, cómo puedo utilizar pues las herramientas que tengo para poder finalmente llegar a lo que nos interesa, la parte de la argumentación. Tenemos dentro de la racionalidad que habíamos comentado, tenemos la visión epistemológica, la interpretativa y la argumentativa. Al final es la argumentación, que es a lo que nos vamos principalmente a dedicar más tiempo. Pero les comentaba que no podríamos avanzar sin tener estas herramientas bien definidas. La parte epistemológica eh, es algo que ustedes deben de tener muy fresca, sobre todo les pediría que a lo mejor desde algún tipo de diccionario jurídico que por ahí pudiéramos tener o algún tipo de glosario, ¿no? De palabras que necesariamente tenemos que saber su contenido para poder ver toda la gama de posibilidades que hay en el mundo del derecho. Entonces, siempre es importante tener un punto de partida, ¿no? Entonces, la parte epistemológica me ayuda a definir y analizar desde el concepto primario, el primer escalón, para poder llegar a un conocimiento más profundo. En ese orden de ideas, pues bueno, insisto, siempre tenemos que tener presente, por ejemplo, qué es una ley, qué es un código, qué es una jurisprudencia, qué es un tratado internacional, a qué me refiero con costumbre, a qué me refiero con todos los términos que normalmente se vinculan a la ciencia jurídica, tener siempre en esa visión epistemológica un punto de partida. Recapitular también que en ese punto de partida, acuérdense que la epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento. Y si yo hablo de la epistemología jurídica, pues bueno, estoy hablando de la ciencia que estudia el conocimiento jurídico. Un poco para ir avanzando en esto, recordando, hagan de cuenta que es como un diamante en bruto, ¿no? Ustedes tienen los conocimientos, ahora vamos a pulirlos, vamos a darles forma, vamos a hacer que esos conocimientos que han tenido desde una licenciatura, un posgrado, ahorita en este nivel, podamos tener el toque fino para poderlos lucir como tenían que ser. En ese orden de ideas, recordar que la visión epistemológica parte primero desde un conocimiento subjetivo, que sería simplemente una opinión, que es algo subjetivo, hasta ir construyendo un pensamiento razonado y que aquí les he pedido que consultemos varios métodos que vamos a analizar, pero principalmente recomendarles el método de la duda del método, ¿no? de René Descartes. Acuérdense que Descartes siempre ha sido un parteaguas para poder entender esta parte de racionalidad y para generar una visión epistemológica. Nosotros no podemos quedarnos en un rango de opinión. Si se pidiera, si fuera el caso, de que, oigan, ¿y qué opinan de la reforma energética? ¿Qué opinan de las reformas constitucionales? ¿Y qué opinan? Pues cada quien es válido que dé un punto de vista, pero ya en este orden de ideas lo que vamos a tratar de hacer es que demos estructuras sólidas, generales, universales, perfectamente aceptadas de los conocimientos que nosotros vamos a tener que llevar a cabo dentro de una argumentación. Ahora, ese es el segundo punto, la racionalidad, y entonces de ahí surge esta visión epistemológica que hemos estado platicando. Segundo punto, la interpretación. La interpretación o hermenéutica jurídica.
Es importantísimo que ustedes vayan trabajando, vamos a poner algunos ejercicios, que ustedes vayan trabajando en la interpretación jurídica. Es una herramienta muy, muy importante que normalmente no desarrollamos. Acuérdense, me regreso al punto de partida. Interpretar es desentrañar. Desentrañar y saber que en derecho pueden haber diferentes puntos o ópticas o formas de pensar algo. Pueden haber muchos perfiles para poder conocer aquellos dilemas que nosotros tenemos que resolver. Entonces, les voy a mandar algunos artículos, sobre todo que ha publicado el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el sentido de las diferentes formas, o a lo mejor las más comunes, para poder llevar a cabo esta interpretación. Y entonces, digo, por poner algunos ejemplos en relación a este contexto, pues bueno, voy a ponerles aquí en el chat algunas de las más comunes y de las que normalmente, pues tanto los tribunales como los investigadores, etcétera, utilizan o utilizamos para desentrañar el sentido del derecho. Entonces vamos a suponer, yo tengo un mecanismo de interpretación gramatical, ¿sí? Mecanismo de interpretación gramatical. Aquí yo quisiera preguntarles, ¿entenderíamos, y me remonto a las clases de primaria, ¿entenderíamos qué es la gramática y para qué me sirve la gramática? ¿Alguien sabría qué es la gramática y para qué nos serviría conocer gramática? Y me estoy refiriendo, insisto, desde nuestras clases de primaria y secundaria. ¿Cuál creen que sea la gramática? Y por ende, vamos a utilizar un mecanismo de interpretación gramatical. ¿Qué creen que sea la gramática? Como un mecanismo que nos pueda ayudar a desentrañar el sentido del derecho, ¿no? Utilizar la gramática para desentrañar el sentido del derecho. Entonces, si ustedes se acuerdan, dentro de este concepto, pues hablábamos del sujeto, y hablábamos del predicado, ¿no? Y hablábamos de los verbos, y hablábamos de los adverbios, etcétera. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer cómo poder llevar a cabo la interpretación de un texto. Y normalmente con la que se inicia es la interpretación gramatical. Entonces, vamos a suponer que yo tengo que leer un texto, pero al momento de leerlo, tengo que saber, por ejemplo, no sé si ustedes recordarán, la verdad es que hay que repasar muchas veces estos conceptos, pero ¿cuándo va una coma? ¿Cuándo va un punto y coma? ¿Cuándo va, por ejemplo, un IO, ¿no? O simplemente si es I o es O. Estas palabras nos van a ayudar a entender mucho y le van a dar mucho significado para poder interpretar al derecho. Y quiero ponerles un ejemplo de este mecanismo de interpretación gramatical. Quiere decir, utilizar la gramática para desentrañar el sentido del derecho. Y quiero ponerles un ejemplo. La Ley General de Sociedades Mercantiles establece, y les voy a leer más o menos el contexto, dice, esta ley reconoce los siguientes tipos de sociedades. Y empieza a hablar y dice sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita simple, comandita por acciones, sociedad de acciones simplificadas, etc. ¿Sí? Empieza a enunciar, dice, esta ley reconoce los siguientes tipos de sociedades mercantiles. Mi primera reflexión, gramaticalmente, ¿qué podemos deducir de esto que les estoy comentando? ¿Qué pueden sacar de deducción de lo que acabo de comentar del artículo? Y es más, es el artículo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Qué se puede entender? Primero, les voy a ayudar un poco. Este artículo es limitativo o es enunciativo. ¿Es limitativo o es enunciativo? Les vuelvo a decir palabras más, palabras menos. Esta ley reconoce los siguientes tipos de sociedades mercantiles. Y empieza a mencionarlos. SA, SDRL, sociedad en comandita, bla, bla, bla. ¿Limitativo o enunciativo? ¿Limitativo? ¿Por qué? ¿Por qué, Roberto? ¿Por qué es limitativo? Porque, bueno, generalmente cuando es enunciativo, al final de una descripción de diferentes tipos de actos o de sociedades, etcétera,
te deja abierta la posibilidad. Y otros, por ejemplo, lo que he visto es que el enunciado es, y otros de similar naturaleza, y otros que se encuentran en otras leyes, etcétera. Sin embargo, aquí pareciera que el listado está cerrado. Sí, al final del texto no recuerdo haber escuchado que dijera, y otras que se parezcan o alguna frase equivalente. Ok, muy bien. ¿Alguna otra opinión al respecto, Mariano? ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna idea sobre esto? ¿Si es enunciativo o es limitativo? Roberto nos dice que es limitativo. ¿Estás de acuerdo, Mariano? Creo que no está muy bien la conexión. Tengo por aquí a Alejandra Polo, pero para identificar, ¿sí? Hola Sergio, buenas tardes. No, soy Daniel Oseguera. Sí, La vez pasada me conecté con... Sí. Lo que pasa es que agarro diferentes máquinas y ya está predeterminado ahí el correo. Está bien. Pero yo también coincido con Roberto, que es limitativo, aunque enuncia ciertas, las diferentes sociedades, pero está limitando solamente a esas. Ok, muy bien, muchas gracias. Siempre nos cambias la jugada de quién se conecta, Daniel. Entonces ya sabemos que Alejandra es Daniel. Muy bien, bienvenido. Un poco, Rodrigo, ok, muy bien. Bueno, les voy a dar un punto de vista, porque fue inclusive un tema que llegó hasta un amparo y que la verdad fue un tema muy interesante en un grupo de posgrado, exclusivamente esta interpretación. Pregunta, dice, solamente existirán estas, o sea, me refiero al texto de la norma. ¿Me está diciendo que son las únicas que pueden existir? ¿Hay algún texto que me diga solamente serán estas sociedades mercantiles? Si existe la palabra solamente o únicamente o no existirá algún otro tipo de sociedad más que esta, entonces podríamos decir que es limitativo. Pero si me dice en esta ley, pues bueno, en esta ley y en otras más, pero no me dice que puedan existir, no hay una prohibición expresa de que pueda existir otra, no sé si queda claro. Y Claro. les comento este ejemplo por lo siguiente. En un grupo de posgrado, una vez hicimos este ejercicio, estábamos hablando sobre este tema societario y entonces fue la pregunta, ¿podrían existir sociedades atípicas? Sí. ¿No? No están, ustedes recordarán en la materia de contratos que hay contratos típicos y contratos atípicos. Dentro de los contratos atípicos es que no tienen una regulación expresamente, ¿no? Señalada en la ley. Ahora bien, la sociedad atípica sería una sociedad que yo quisiera hacer y que no estuviera en la ley expresamente señalada. ¿Hay prohibición o no hay prohibición para hacerlo? Hasta donde recuerdo, la propia ley refiere la posibilidad de existencia de sociedades irregulares. Ok. Es decir, sí lo prevé en algunos de los artículos iniciales. Sí, estoy de acuerdo. Una sociedad irregular que es aquella que no cumpla con la forma, ¿no? Pero un poco en el contexto la pregunta es, ¿podría yo pelear? Me refiero a la Secretaría de Hacienda, me refiero al Registro Público de Comercio. ¿Podría yo pelear el registro de una sociedad atípica para no caer en una sociedad irregular? ¿Podría llegar y exigirlo? Ese fue el examen de un grupo de maestría. Se presentaron un montón de circunstancias porque la autoridad decía, es que no te conozco, no sé si eres una sociedad anónima o de responsabilidad limitada, no viene en la ley. Digo, no, hagan de cuenta, yo quiero crear una sociedad mercantil de servicios, la estoy inventando, ¿no? Sociedad mercantil de servicios. Hago mi contrato, pero no es una sociedad típica, no está regulada expresamente en la ley. Dígame cuál es la prohibición para que no lo pueda hacer, obtener mi registro, pagar impuestos y por otro lado, tener la inscripción en el registro público de comercio. En materia de derecho privado, todo lo que no está prohibido Está permitido, ¿no? Entonces, diferentes interpretaciones de un texto de la ley. Otra interpretación gramatical. ¿Cuántos poderes constitucionalmente existen en nuestro país? Bueno, existen los tradicionales, pero ya hay división de poder, ¿no? Me referiría a los organismos constitucionales autónomos, que propiamente ya es una división más del poder, como por ejemplo el poder electoral, podría ser, ¿no?
los organismos, por ejemplo, de telecomunicaciones, hay un ente regulador, hay otro ente regulador si mal no recuerdo, también en competencia económica. Ok. Sí. El INAI, etcétera. Es decir, hay bastantes. Ajá. Ok, sí, tienes razón, porque realmente en teoría podremos decir que son poderes. Sin embargo, vámonos al origen constitucional de la división de poderes. ¿Cuántos poderes están expresamente señalados como tales en nuestra Carta Magna? Los 3. ¿Tres poderes? ¿Sí? Sí. No, más bien, sí, se establece un solo poder que se divide para su ejercicio en 3. Okay. Esa es la interpretación gramatical. Esa es la interpretación gramatical, porque todo el mundo dice, son 3. Lean el artículo 49 de la Constitución y dice, el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial. Lo leen y dicen, hay 3. A ver, vuélvelo a leer. El poder supremo de la Federación se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial. ¿No? Son 3. No, es uno solo. Si yo leo y sé de gramática y sé de todo el contexto, insisto, esto es una interpretación exclusivamente gramatical, en la cual dice, el poder supremo de la Federación se divide en 3. Entonces solamente hay un poder, en base al 49 constitucional, en el cual cada uno tiene un 33%. Ojo, esto es interpretación. Lo que estamos interpretando, si se fijan, aquí ya hicimos una interpretación, lo voy a poner aquí en el chat, una interpretación gramatical, pero también de carácter constitucional, ¿sí? Constitucional. Fue una interpretación gramatical y constitucional, porque me fui a la fuente, me fui al artículo en sí. Entonces, eso me ayuda a desentrañar y a descifrar el contenido que puede tener muy diversas formas o muy diversas estructuras, ¿no? Ahora, fíjense, otra tontería. Y me voy a otro tipo de interpretación, que sería la interpretación literal. ¿Alguien sabe qué significaría una interpretación literal del derecho? ¿Qué es lo que voy a utilizar? No, si hablo de una interpretación literal, ¿cuál creen que sea el contexto fundamental? ¿La? ¿No? Sería, pues, como decimos vulgarmente, la letrística, así como se lee, no admite propiamente una interpretación, sino una aplicación directa, ¿no? Ok. Y sería entonces el significado de la palabra, ¿no? ¿Qué significa cada palabra? Una cosa es la gramática, el conjunto de palabras, y otra cosa es exclusivamente una palabra, ¿no? Muy bien. Si yo les digo, la Constitución habla de un poder supremo, y me voy al concepto supremo, ¿alguien me puede decir qué significaría la palabra supremo? Nada más, literalmente supremo. ¿Qué querrá decir? Que no hay un poder encima de él. Perfecto, muy bien contestado. Eso sería la palabra, significado de la palabra supremo. Bueno, tenemos el artículo 49 de la Constitución, donde se señala lo que acabamos de mencionar, que el poder supremo de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Muy bien. No sé si tuvieran a la mano por ahí una Constitución. Eh, Creo que es el artículo 80, si mal no recuerdo, sobre el poder ejecutivo. No sé si alguien por ahí nos pudiera hacer favor de revisar si tuvieran a la mano una constitución. Creo que es el artículo 80, si mal no recuerdo, que habla del poder ejecutivo. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. Ok, muchas gracias, Mariano. Ahora, por favor, hagan un análisis, y esto sería, ojo, otro mecanismo de interpretación, sería un mecanismo de interpretación por analogía. Mecanismo de interpretación por analogía. Les pediría por favor que hicieran una interpretación del artículo 80 con el artículo 49. ¿Qué discrepancia encontrarían de manera muy obvia en estos dos artículos? ¿Qué discrepancia habrá?
entre el 49 y el 80, haciendo una interpretación por analogía, pero ojo, les voy a dar un tip. También lo importante es que utilicen la interpretación literal. ¿Qué dice el 49? El poder supremo de la federación se divide, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué dice el 80? El supremo poder ejecutivo se divide, se deposita en el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Estoy utilizando la palabra supremo en ambos artículos. ¿Será correcto? Ya no entendí entonces. No sé si alguien me lo puede explicar. Es correcto, sí. ¿No? No sé si han visto a Eugenio Derbez, que de repente Eugenio Derbez sacaba un personaje que era vestido de alemán con sus tirantes, que decía que alguien me explique, ¿no? ¿Nunca lo vieron? Si no, si algún día ven a Eugenio Derbez, van a ver de lo que estoy hablando. Dice que alguien me explique. La palabra supremo utilizado 2 veces en 2 artículos de la Constitución, donde me dice, hay un poder supremo que es el supremo que integra Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y luego me dice, el supremo poder del Ejecutivo se deposita en el presidente. No puede haber un supremo, ahora sí que subordinado a otro supremo. ¿Me explico? Es correcto. Ese tipo de cosas será muy interesante. Fíjense, ¿cuánto tiempo tardaron en hacer una reforma constitucional? Cuando decía, la Constitución les otorga los siguientes derechos, ¿no? Otorga. Y ahorita estamos hablando reconoce. 2 palabras que transformaron el sistema de derechos en México. ¿Qué significará otorga? Antes. ¿Qué significará reconoce ahora? Un cambio abismal, ¿no creen? Claro. O sea, la primera es, si no hay constitución, no tienes derechos. La segunda es, tú tienes derechos, te los tengo que reconocer, ¿no? O sea, una sola palabra, ¿cómo puede generar un tipo de interpretación diferente? Fíjense, hubo un caso en Estados Unidos de pena de muerte. Se los voy a poner aquí en el chat. Se decía... ¿cómo era? Ejecución. Bueno, ahorita me acuerdo. Es un ejemplo que le costó la vida a una persona simplemente por la interpretación de cómo se transmitió esta petición. Era una petición de misericordia. A ver, creo que es así. Indulto. Sí. Indulto. Imposible. Ejecución. Indulto. Indulto. Imposible. Ejecución. ¿Alguien me puede decir qué diferencia hay entre la primera frase y la segunda? Es un punto. ¿Qué diferencia hay? Solamente un punto. Claro, en uno habla de que es denegado el indulto. Que sería en la primera frase, indulto, punto, imposible. No, perdón. En la segunda, indulto imposible, punto, ejecución. Está dando la orden, pues bueno, que se está negando el indulto y hay que ejecutar. Y en el otro, en el primero, es al revés, precisamente. Un punto, pónganse a pensar, un punto, ¿sí? Y pidió misericordia a este señor a la Corte de Estados Unidos, mandaron un telegrama, que en el que entonces se utilizaban mucho, y por un error de un punto perdió la vida esta persona. Le habían concedido el indulto, ¿no? Y por escribir mal, dice, hay un punto, una coma, pues no tiene nada que ver. Bueno, vean, en este caso le costó la vida a una persona, ¿no? Cuando debió de haberse ido indulto, punto, imposible ejecución era, no lo mates. Esa era la determinación. ¿Cómo llegó? Indulto imposible, punto, ejecútalo, mátalo. ¿Me explico? Un punto, o sea, verdaderamente quiero que vean lo impresionante de cómo el valor de un punto, de una coma, de una palabra, de un verbo,
de un IO, de un alternativo, de un conjuntivo, todo esto le da un sentido totalmente diferente. Tengo que analizarlo y tengo que revisarlo, tengo que ser un intérprete para poder yo de alguna forma tener herramientas para desentrañar el sentido del derecho. Me estoy refiriendo principalmente al marco de la ley, donde sería a lo mejor el primer punto de análisis. Afortunada o desgraciadamente, como lo quieran ver ustedes, eh, afortunadamente para ustedes que tengan el conocimiento. Desafortunadamente para nosotros, tenemos legisladores muy ignorantes. Entonces, lo que hacemos es que cuando tenemos que ver una ley, hay que analizar si realmente esa ley está bien, es correcta, desentraña el sentido de su creación. Y si hubiera alguna deficiencia, el valor del jurista es destrúyela, ¿no? Dale la vuelta al propio texto de la ley con este tipo de cosas. No coincide, no es coherente, no va conforme a la exposición de motivos, que inclusive este es otro mecanismo de interpretación jurídica. Mecanismo de interpretación histórico. Otro mecanismo de interpretación jurídica, de interpretación histórico. Aquí utilizan mucho los expertos, por ejemplo, la exposición de motivos. Pregunta, ¿de qué creen que me pueda servir a mí una interpretación histórica del derecho partiendo de la exposición de motivos de una ley? ¿La han utilizado alguna vez esa estrategia de irse a la exposición de motivos? En mi caso sí lo he utilizado. Lo que pido es el dictamen, primero la iniciativa ¿Sí? de ley, y luego el dictamen y el diario de debates. Entonces, bueno, sí la he utilizado, me ha servido muy poco, porque en realidad los debates, bueno, sobre todo de tiempos recientes, son muy malitos, muy malos, traen muy poco contenido, pero tomo de ahí los extractos para decirle al juez lo que bueno, que decíamos en la escuela, ¿no? La voluntad del legislador o la intención del legislador esta. ¿En qué caso lo apliqué? Por ejemplo, tenemos una ley arancelaria para el cobro de honorarios y abogados aquí en Guanajuato, que está muy mal hecha. Hay, por ejemplo, actos en los que puedes cobrar de 1 a 5 salarios mínimos, por ejemplo. Y hay otras fracciones en donde no viene ni un mínimo ni un máximo, sino viene una cantidad fija. Entonces, bueno, utilizando ese método histórico, pues bueno, yo lo que intenté en alguna ocasión es que la fórmula de complejidad media, entonces era válido, de acuerdo a la interpretación histórica, aunque fuera un número entero, se concediera una fracción, es decir, 0.5. Ya recientemente ya hay jurisprudencia aquí en Guanajuato que dicen que no, el legislador estableció números enteros, no hay posibilidad de fraccionarlos. Pero bueno, se intentó esa interpretación por las deficiencias de la ley. No, y bueno, sobre todo tú como experto en estos temas, en materia de amparo y en materia de derecho parlamentario, todo esto que tienes pues ya un camino muy recorrido, pues bueno, es una forma diferente. Un poco son estrategias que existen. Alguna me va a servir, alguna no, pero que sepan que existen estos mecanismos, que los tengo a mi alcance y que pueden darle un sentido de aquello que yo quiero desentrañar al final para convencer a alguna autoridad o para que en un momento dado pueda tratar de buscar que se aplique mi criterio sostenido para que cambien las cosas, ¿no? Para que se incline la balanza. Entonces, esta parte de la interpretación histórica a través de la exposición de motivos, pues bueno, es un mecanismo que está ahí latente, ¿no? Que está ahí a la mano. Por ejemplo, hay otro mecanismo que lo utilizamos normalmente y que a lo mejor ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero es una interpretación jurisprudencial. De hecho, en el doctorado existe una materia que se llama interpretación jurisprudencial. Por ende, sabemos que la jurisprudencia es interpretación, ¿no? Entonces, finalmente va a desentrañar las lagunas de la ley. Utilicemos jurisprudencia, claro.
nos va a dar luz, nos va a abrir brecha, nos va a dar un poco de pauta de aquello que a lo mejor la ley es muy árida. Bueno, ahí tenemos otro mecanismo que normalmente sí solemos utilizar. Hay otro mecanismo de interpretación jurídica que es el doctrinario. No, mecanismo de interpretación doctrinario. Creo que este normalmente lo utilizamos. La doctrina, ¿no? Simplemente es doctrina. Si estoy hablando de una demanda de amparo, pues a lo mejor sería bueno qué dice Héctor Fixamudio, qué dice Ignacio Burgoa, qué dice Arellano García, qué dice, ¿no? O sea, gente, Jorge Carpizo. Creo que todo esto valdría la pena hablar de referencia doctrinaria, que finalmente es otra visión diferente para entender al derecho. Otro mecanismo de interpretación que se utiliza mucho y que ya lo hemos discutido es la interpretación filosófica del derecho. La interpretación filosófica del derecho. Esta es interesantísima. ¿Por qué razón? Porque le va a dar un matiz de racionalidad tan alta que difícilmente los juzgadores consideran normalmente en sus resoluciones o normalmente no se ponen en los considerandos o no se ponen en los conceptos de violación, ¿no? O que no se toman en consideración como una fuente útil. La filosofía nos va a abrir brecha en todo esto. Ahorita estamos dando un curso de derechos humanos donde dentro de la corriente filosófica del derecho es la corriente jus naturalista. Primero es una corriente jus naturalista de los derechos humanos. En este orden de ideas de los conceptos jus naturalista de los derechos humanos, hablaba de una visión principalmente de un factor fundamental de dos grandes pensadores y dos grandes filósofos. Uno, Aristóteles, ¿sí? Ética Nicómaco, ¿no? Y dos, Santo Tomás, la Suma Teológica. Dos documentos fundamentales para entender el justnaturalismo de los derechos humanos. Dos filósofos, diferentes posturas, análisis diferente, interpretación diferente del derecho y cada uno con un fin verdaderamente interesante, ¿no? Ya habíamos platicado, ¿no? En el caso de Aristóteles, ética a Nicómaco, ¿no? A Nicómaco, y en el caso de Santo Tomás, la Suma Teológica. Vale la pena que los lean, vale la pena que los conozcan, vale la pena sacarle el sustento de estos interesantísimos documentos. Ellos son jus naturalista, defensores de los derechos humanos, con un perfil filosófico, pero con un alto impacto mundial en el manejo de la interpretación del derecho. Les pongo un ejemplo. Santo Tomás, en la Suma Teológica, Santo Tomás utilizó solamente una palabra para definir al derecho. Dicen, ¿quieren saber qué es el derecho? El derecho es felicidad, ¿no? Y bueno, una palabra a lo mejor te digo, bueno, el derecho es felicidad. ¿Podemos desentrañar el sentido de la palabra felicidad, filosóficamente hablando? Y podríamos cuestionarnos si realmente tenía razón Santo Tomás de decir, el derecho es felicidad. Y entonces tenemos que razonar, bueno, el derecho puede ser felicidad si hay un orden social, si realmente me dan lo que a mí me corresponde, si realmente respetan mis derechos. ¿Puedo vivir feliz? Claro. Entonces el derecho es felicidad, claro. ¿Uno de los fines del derecho es la felicidad? Yo creo que sí, porque es parte de la convivencia humana. ¿Sí me explicó? Entonces son posturas que me van a ayudar a razonar con elementos. Ahorita si se fijan ya platicamos de una interpretación constitucional, de una interpretación gramatical, de una interpretación literal, de una interpretación filosófica, ¿sí? Y así podemos utilizar infinidad de estrategias. Ahorita no sé si les había comentado, pero estoy trabajando en un proyecto
en la cual estoy desarrollando una interpretación literaria del derecho. Literaria del derecho. ¿Qué estoy utilizando? La literatura para interpretar al derecho. Hay algunos autores que dicen la Ilíada y la Odisea es fundamental que las lean para que sepan argumentar, ¿no? La Ilíada y la Odisea. Pero bueno, yo estoy trabajando ahorita, por ejemplo, perdón, puse mal la palabra derecho, estoy trabajando en una interpretación literaria del derecho a través del Quijote, de Don Quijote de la Mancha. ¿Qué podríamos, y esto sería pregunta, qué podríamos sustraer del Quijote para interpretar y saber del derecho? No sé si alguna vez han leído algo del Quijote, si les ha un poco llamado la atención de conocer un poco sobre este personaje emblemático y bueno, la obra de la literatura universal después de la Biblia, creo que es el segundo libro más leído en el mundo. ¿Les inspiraría algo las aventuras de Don Quijote para enseñar derecho? Hay varios pasajes precisamente de sus andanzas en donde él se pronuncia sobre la justicia. Claro. Y en los diálogos que tiene con Sancho es en donde creo que se obtiene este tipo de conocimiento. Sí, efectivamente. ¿No? ¿Por qué le da salida a los... ¿Sí? ¿Saben de qué habla el Quijote? Habla del amor, habla de la misericordia, habla del perdón, habla del respeto, habla de la justicia, habla de la igualdad, habla del bien común. Son aspectos muy importantes que necesitamos conocer. Y entonces, por ejemplo, hay un pasaje donde está Don Quijote y le dice a Sancho, cuando Sancho era el juez de la ínsula, y le decía a Sancho, cuando tú seas juzgador, por encima de la ley, aplica la justicia. Y luego todavía le decía, pero más allá de la justicia, tienes que ser misericordioso. Un juez misericordioso. O sea, un juez que realmente vea por el beneficio de las demás personas, ¿no? Entonces nos da cada enseñanza. Si ustedes ven las frases y ven algunos aspectos relevantes de la historia del Quijote, se van a enamorar de esta obra literaria y van a ver todo lo que puedan ustedes entender con un paralelismo de la literatura al concepto de la interpretación del derecho, ¿no? Entonces, en esa estructura, en ese orden de ideas, hay un libro que les recomiendo mucho, se llama La justicia en el Quijote. La justicia en el Quijote. Es un libro que edita Porrúa. Realmente es un libro que lo pueden encontrar fácilmente. Será de unas, ¿qué les gustaría? Unas 70 páginas, no es un libro muy grande, pero este libro se me hizo fascinante porque extracta todo lo que tiene que ver con justicia de todo el libro de Cervantes. Entonces nos da las frases, nos da los parámetros, nos dice, miren, aquí está hablando de la justicia, aquí está hablando del bien común, aquí está hablando de la democracia, aquí está hablando de los valores humanos, ¿no? De hecho, si ustedes se adentran un poco en esto, ha sido inspiración de pues, muchos años de temas de cómo conocer y cómo aplicar y cómo desarrollar estos grandes anhelos a través de sus aventuras, de su llamada la cuerda locura, ¿no? Porque lo consideran loco, pero en realidad es una locura cuerda. Es una locura que nos invita a pensar cómo defender la justicia y cómo alcanzarla. Entonces, fíjense, hemos hablado de una interpretación constitucional, literal, gramatical, filosófica, doctrinaria, jurisprudencial. No hay límites. Hay otra muy interesante que es la interpretación sistemática. La interpretación sistemática en el sentido de si voy a revisar, si estoy analizando una ley, tengo que verla en su conjunto, no puedo verla de manera aislada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita lo que hicimos fue, oigan, ¿quieren saber cuántos poderes hay? Pues bueno, vamos a leer el artículo 49, pero sería muy parcial mi conocimiento si nos quedáramos en el 49.
Entonces, oigan, y hay otros artículos que también hablan de los poderes. Vamos a revisarlos y vamos a encontrar una serie de cosas interesantes que chocan y que a su vez nos van a generar un criterio diferente, ¿no? Entonces, es la integración, la sistemática sería la integración de todos los artículos, de todos los principios alrededor de un determinado tema, ¿no? Entonces, eso la verdad se me hace muy importante. Otro que ya comentamos sería la interpretación por analogía. Interpretación por analogía, ¿no? Los principios de analogía, los principios de mayoría de razón, no sé si les suena esto un poco en el contexto. ¿Por qué creen que de repente podamos tener un caso y por analogía tratar de interpretarlo en una solución parecida, ¿no? Es que en tal caso pasó esto. Eh, a mí en un grupo de posgrado, uno de los trabajos finales fue presentar al Congreso una justificación perfectamente sólida de por qué no debería de existir en el tema de la adopción simple, o sea, la revocable. Ustedes saben que para poder adoptar, bueno, pues está la relación del padre con el hijo, pero la adopción plena son familia, toda la familia del adoptado es también la familia del adoptante, es irrevocable y bueno, tiene muchas bondades, pero la adopción simple, imagínense que no hay parentesco más que entre ellos dos y se puede revocar, ¿no? Como si fuera, a lo mejor una mercancía que la quiero devolver porque ya no me gustó. Pero estoy hablando de seres humanos, por Dios. Y entonces se presentó al Congreso un estudio de todas las entidades federativas que habían totalmente anulado la figura de la adopción simple. Exposición de motivos, qué estados estaban, cuáles eran sus argumentos, por qué era la razón de que lo quieran totalmente, la violación tajante a derechos y demás. Bueno, esa es una interpretación por analogía. Este Estado no ha querido hacerlo, ¿no? O los matrimonios igualitarios, ¿no? Este Estado no ha querido hacerlo, pero oye, todos los demás estados de la República ya están en consenso. Revisa por qué otros estados sí han avanzado en esto. No sé si me explico. Es un mecanismo de decir, o en derecho comparado, ¿qué está pasando en esta figura en otras partes del mundo? Eso sería un principio de interpretación por analogía, ¿no? Otro principio de interpretación que es también muy, muy interesante es la interpretación teleológica. La interpretación teleológica. ¿Qué sería esta interpretación del derecho? Pues bueno, simplemente la finalidad, ¿no? Vámonos al fin. La teleología es el fin. ¿Cuál sería el fin o la finalidad de una norma jurídica? Daniel, no sé si andas por ahí. ¿Cuál crees que sea la finalidad de la norma jurídica? ¿Qué buscará en principio general una norma jurídica? Poner un orden en la sociedad. Sí, claro, poner un orden que se ajusta, que atienda al bien común. Sí, por supuesto. Entonces, si Regular conductas. regular conductas, muy bien. Entonces, en este orden de ideas, teleológicamente hablando, yo tengo que saber si una norma jurídica está cumpliendo con este fin teleológico. Y entonces habría que revisar si realmente está cumpliendo con lo establecido en la creación propia de la norma. Y eso es bien importante, porque, por ejemplo, si yo estoy hablando de aspectos de libertad que ya se han convertido en libertinaje, yo creo que no se está cumpliendo con el fin de la norma. ¿Sí? O sea, ¿hasta dónde puedo tener libertad y hasta dónde es libertinaje? ¿Hasta dónde debe de ser el fin? La norma debe de buscar este bien, debe de buscar justicia social, debe de buscar que se pueda convivir en la sociedad, debe de buscar el principio de los valores humanos. Todo eso debe de estar dentro de la norma jurídica. Y si no es así, bueno, habría que revisar realmente si se puede interpretar y analizar o abocar bajo otra perspectiva diferente, ¿no? La otra de las
interpretaciones que son interesantes es la religiosa o teológica, ¿no? También llamada teológica. Y aquí dirán, bueno, pues creo que ya tuvimos por ahí una plática de decir, bueno, es que cómo puedo llegar a un tribunal a deducir argumentos religiosos. Pues no van a ser los únicos. Haría mal si fuera mi único argumento, mi única forma de desentrañar al derecho. Haría mal, pues sí, por supuesto. Van a decir, oiga, pues aquí no me está sustentando en derecho, me está nada más dando algunos aspectos de la religión. Pero ojo, complementada la interpretación religiosa puede ser muy importante, porque de aquí puedes entrañar otro sentido de la vida, otro sentido, por ejemplo, de la fe, otro sentido de la dignidad humana, otro sentido de caridad y de amor y de respeto, ¿no? Finalmente es una figura que tiene sus sesgos de valor. Puede ser, es más, yo podría, por ejemplo, y esto es una pregunta, yo podría utilizar como una interpretación la Biblia. ¿Creen ustedes que pueda tener una justificación, sustentarme en algún argumento en la Biblia? ¿Tendría que considerarse? ¿Habría impedimento para que no lo considerara? No, no, porque al final de cuentas también la Biblia es un libro histórico Ujú, y ahí vamos a encontrar también temas de justicia en el pueblo hebreo ujú. que por analogía también pueden estar presentes para solucionar problemas en nuestra sociedad, ¿no? Claro, entonces aquí es interpretación religiosa, teológica, histórica, teleológica inclusive. Todo esto es un conjunto como les decía, están los ingredientes. Ahora, esos ingredientes, utilícenlos. Ahí están, es como una serie de elementos que tienen a su mano. ¿Qué quieren construir? ¿Quieren construir un barquito de papel o quieren construir un castillo? ¿No? Ahí están los elementos, ahí están los ingredientes. Esto que estamos comentando es la carne, ¿no? Lo que tenemos ahí para poder desarrollar una situación que a la larga nos va a dar un resultado de estudio, de profesionalismo, porque ya estoy conociendo de lo que estoy hablando, estoy documentándome en lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, todo esto, insisto, son algunos de muchos que tenemos por ahí. Había uno que les había comentado que se me hace muy interesante, se llama una interpretación poética del derecho. Y ustedes dicen, híjole, qué jalado, ¿no? Hablar de poemas para conocer e interpretar el derecho, sí. Y les pongo el ejemplo que creo que ya alguna vez lo habíamos comentado. El ejemplo podría ser Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer que luchó por los derechos de la mujer, ¿no? Desde sus grandes poemas de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, ¿no? Esas frases típicas pues, tienen un sesgo fundamental de respeto hacia la mujer, de alzar la voz contra la discriminación de las mujeres. Entonces, ¿cómo a través de un poema yo puedo explicar libertad? Puedo explicar justicia, puedo explicar igualdad, puedo explicar perspectiva de género con un poema. Y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hace interpretación a través de poemas. Entonces, no estoy hablando de cuestiones aisladas o cuestiones totalmente incongruentes o desproporcionales. Estoy hablando de circunstancias que se están utilizando en la investigación y que están sirviendo de elementos de estudio para poder tener diferentes formas de pensar temas que a nosotros nos interesa, como por ejemplo, ya lo había dicho, por ejemplo, vida, por ejemplo, libertad, por ejemplo, justicia, por ejemplo, el bien común, ¿no? O la igualdad. Cualquier aspecto que tenga que ver con los fines propios del derecho, necesariamente tengo que utilizar estas herramientas, ¿no? La interpretación axiológica del derecho. Esto es fundamental. Interpretación axiológica del derecho. Les sugiero que nunca dejen de hacer una interpretación axiológica del derecho. ¿Qué es esto? La aplicación de valores para llegar a los fines propios del derecho.
Valores, pues están todos, ¿no? Dentro de los valores está la verdad, está la justicia, ¿no? Todos estos son valores intrínsecos, el respeto, todos estos son valores. Bueno, utilicen la axiología para entender esto que estamos comentando. No sé si hasta aquí, o si voy muy rápido, si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. ¿No? ¿Vamos bien? No, ninguna. Ok, muy bien. Entonces, Bien, bien, bien. vamos a hablar de esta parte de que puedo desentrañar, busquen cualquier área del conocimiento, cualquiera que ésta sea, para desentrañar el sentido de aquello que yo quiero realmente conocer. No hay límites. Pusimos algunos ejemplos, pero pueden utilizar la medicina, porque finalmente el derecho es una área del conocimiento multidisciplinaria. Utilicen la medicina, utilicen la biología, utilicen la ética, utilicen, por supuesto, la filosofía, utilicen la antropología, ¿no? La antropología, la economía, inclusive también la economía para algunas leyes en materia económica, utilicen la política, ¿no? Utilicen la literatura, en fin, o sea, podría escribirles todas las áreas del conocimiento que me pueden ayudar a desentrañar el sentido del derecho. ¿Sí? Entonces, ahorita hemos avanzado, y es más, por aquí quisiera presentarles en relación a la forma de cómo visualizar y cómo entender al derecho. Ahorita de lo más novedoso ha sido la interpretación del derecho a través de las neurociencias. No sé si lo han escuchado. La interpretación del derecho a través de las neurociencias. Y la verdad es que esto nos invita a seguir pensando y a seguir analizando y a seguir, pues, quizá aprendiendo más, ¿no? En esta complejidad. Y en este orden de ideas, por ejemplo, al momento de hablar de la epistemología, hablar de la teoría del conocimiento, necesitamos entender cómo la mente funciona para el conocimiento del derecho, para la estructura del derecho, para el pensamiento propio del derecho. Entonces, en este orden de ideas, la epistemología me va a ayudar como la teoría, ¿no? La teoría de conocimiento.